Ya les he mencionado a ustedes en clases anteriores que el reino se separó, reino del norte, Israel, reino del sur, Judá, y hablábamos de que habían 19 reyes que reinaron en el reino del norte, 20 reyes que reinaron en el reino del sur. Y lo tremendo del asunto es que todos los reyes que reinaron en el reino del norte, ninguno temía a Dios. Mientras que en el reino del sur, en Judá, de 20 reyes que hubo, 8 temieron a Dios, 12 no lo hicieron. Y lo tremendo del asunto es que ustedes van a tener siempre este mapita, como para que ustedes se puedan ubicar y saber en el tiempo en que reinaba tal rey, también estaba ejerciendo tal profeta su ministerio. En este caso aparecen los profetas Ahías, Semaías, Azarías, Ananí, Jehú, Eliezer, Elías, Micaías, Eliseo, Miqueas, Oseas, Isaías, Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ahí aparecen mencionados tanto profetas mayores como profetas menores. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de profetas mayores y profetas menores, no estamos hablando tanto de la importancia que tuvieron, sino que se denominan profetas mayores y menores, es por lo prolongada de lo prolongado de su ministerio profético y de la escritura que el Señor le confió a cada uno de esos profetas. Entonces, los profetas menores son libros muy amplios, mientras que los profetas menores son libros más bien cortos, profecías más bien cortas. Entonces es importante tener esto en cuenta. Ahora, lamentablemente, mis hermanos, estos reyes que habían sido puestos para ser los que gobernaran en lugar de Dios, hicieron un pésimo trabajo, lamentablemente. Y en lugar de llevar a la nación de Israel a un lugar de posición, de altura, como los dejó, por ejemplo, el rey David, que el rey David de alguna manera le dio relevancia y le dio importancia a cada uno de los oficios, como fue el de sacerdote, el de profeta y el de rey. Lamentablemente los reyes terminan teniendo una relación pésima con los profetas. De hecho, solamente los escuchan de buena gana los reyes que temieron a Dios. Pero los reyes que no temen a Dios, cuando escuchan los mensajes que les dan los profetas, pues obviamente van a verlos como sus enemigos, porque lo que tienen que decir de parte de Dios no va a ser favorable para ese rey que está haciendo lo malo. Entonces vamos a ver cómo en este periodo de los reyes, en el libro de Primera y Segunda de Reyes, vamos a ver la caída de Israel, la lamentable e inexorable caída de Israel, que ya se los he mencionado. Son 5 movimientos que están en 2 eventos: la construcción y dedicación del templo y la destrucción. Comienza y termina en Jerusalén este libro, el inicio y el final. También vimos, mis hermanos, que estos 5 movimientos, entre estos 2 que son la composición, la dedicación, la construcción del templo y su destrucción, vamos a ver 3 grandes temas. El primero, el reino dividido; el segundo, los reyes y profetas; y tercero, el camino del exilio. De la mano de estar nosotros hablando de los reyes y profetas, iremos viendo cómo este pueblo, estos 2 reinos caminarán sin poder evitar llegar al exilio. La historia termina con una nación completa en exilio. Parte de ella en los asirios y parte de ella, la restante, con los babilonios. ¿Cuál era el rol de los profetas? También lo hemos mencionado. Ellos no eran meramente adivinos, sino que los profetas eran la voz de Dios en medio del pueblo. Ellos hablaban en nombre de Dios, eran guardianes del pacto, condenaban la idolatría y la injusticia, y esto lo condenaban o la exaltaban delante de los reyes y del pueblo. Recordaban constantemente a Israel de ser luz a las naciones, retaban al arrepentimiento y a guardar la ley de Dios, y retaban al pueblo y al rey a confiar en el Señor. Esa era la labor del profeta. Ahora, también hemos hablado de que los reyes de Israel y de Judá iban a ser medidos a través de criterios de evaluación.
Si ellos andaban en los caminos del Señor, el termómetro que se iba a usar con ellos era el termómetro de medirlos con David. Y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Pero también el termómetro de hacer las cosas mal, de hacerlas pésimo, era Jeroboam. Salmo 78:37. No fue su corazón sincero para con Dios, no fueron fieles a su pacto. Entonces, cada vez que un rey haga lo bueno, se va a decir que hizo lo bueno conforme a su padre David o que hizo lo malo conforme a los caminos de Jeroboam. David solo adoró a Dios y solo le sirvió a él, mientras que Jeroboam se entregó a la idolatría y se entregó a la maldad. David fue aprobado, lastimosamente Jeroboam fue reprobado. Y como se los he mencionado también anteriormente, en el reino del norte, de los 19 reyes, ninguno hizo lo bueno, todos hicieron lo malo. Y el reino del sur, de 20 reyes, solamente 8 hicieron lo bueno, 12 hicieron lo malo. Y también es importante, mis hermanos, poder tener en cuenta, vuelvo y le repito, qué profetas estuvieron en qué tiempo. El día de hoy, mis hermanos, vamos a hablar, como podemos hablar en general de todos, hoy vamos a hablar de Acab, aquí lo pueden ver a su mano izquierda, Acab, del 875 al 854. El profeta que estaba en ese momento velando porque la gente respetara la ley de Dios, fueran fieles al pacto y pudieran no olvidarse de lo que el Señor les había dicho, fue Elías. Entonces, el día de hoy vamos a hablar precisamente de esto, mis hermanos. Vamos a hablar de Elías, pero también vamos a hablar de otro representante más adelante en clases siguientes, de Eliseo. Estos son como los profetas más representativos del reino del norte de Israel. Ahora, a pesar de lo poderoso que fue el ministerio de Elías y que fue el ministerio de Eliseo y que ellos se esforzaron por enseñar la palabra de Dios, y aún dice la escritura que el Señor levantó un remanente escogido por gracia, que no doblara su rodilla ni ante Acera ni ante Baal. A pesar de toda esta labor, ellos no logran apartar a Israel de la apostasía. Cuando Israel, el reino del norte, es tomado y llevado por los asirios, ellos ya están consumados y están perdidos en su idolatría. Sencillamente, el ser llevados a cautividad fue como la cincelada final para que ellos perdieran toda fidelidad al Señor. Pero el día de hoy, mis hermanos, vamos a hablar en particular del ministerio de Elías. Y vamos a tener que hablar también de Acab y de Jezabel. Y vamos a hablar de un fenómeno, el abuso del poder. Ya voy a explicar con lujo de detalles a estos dos personajes, pero quiero que en medio de esta historia de Acab y de Jezabel, veamos el importante papel del profeta Elías en esta terrible situación, en este catastrófico reinado. En primera instancia, ¿quién era Jezabel? Era hija del rey de los Sidonios y sacerdotisa de Astaret o Acera. Antes de casarse con Acab, rey de Israel, ella ya era sacerdotisa de Acera. Jezabel era una ferviente adoradora de Baal. Era de carácter fuerte y hacía lo que quería con su marido. Jezabel hizo dar muerte a todos los profetas de Jehová que pudo apresar, que pudo arrestar, que pudo atrapar, y propuso dar muerte también al profeta Elías luego de que se entera de que éste mató a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Esto se los voy a explicar en esta clase, no se preocupen. Ella promovió el asesinato también de un campesino llamado Nabot, que se negó a vender su territorio, su terreno, el cual había heredado de Dios al rey Acab. Y bueno, eso también se los voy a explicar en esta clase, porque estas son la serie de situaciones que llevan a hablar de un abuso de poder. Recordemos que el rey ha sido puesto para gobernar justamente delante del pueblo y que el pueblo pudiese percibir que Dios los cuidaba. Y Dios los cuidaba precisamente a través de ese oficio, de esa labor de rey.
Pero lamentablemente en Israel llegaron un poco de reyes que por no temer a Dios, ellos pensaban que eran reyes absolutos, que no rendían cuentas a nadie y por eso hicieron muchas cosas injustas. ¿Quién era Acab? Acab fue el séptimo rey del reino del norte desde Jeroboam. Y esta fotografía me gustaría que la tuvieran muy pendiente, porque en ella se ve delante a su esposa y él atrás. Esa va a ser siempre la característica de este reinado. Es que como que pareciera que la que tomaba las decisiones al interior del reinado era Jezabel, ni siquiera Acab. Su casamiento con esta mujer idólatra y esta mujer con un carácter decidido y temperamento positivo fue desastroso para el rey Acab y para su nación. Como no tenía principios ni elevadas normas de conducta, su carácter siempre fue moldeado con facilidad por el espíritu resuelto de su mujer. Su naturaleza egoísta no le permitía apreciar las misericordias de Dios para con Israel, ni sus propias obligaciones como guardián y conductor del pueblo escogido de Dios, que eso va a ser lo que se le va a pasar factura a Acab. Porque nos vamos a darnos cuenta que el final de su reino y de su propia vida llega cuando él, después de haber sido lo idólatra que ha querido, lo pagano que ha querido, esa profecía que recibe él de parte de Dios, que va a ser definitiva y que va a vaticinar su muerte, es producto de que él fue injusto, de que él se aprovecha de su poder y desposee a personas que son hijas de Dios. Eso fue lo que el Señor no soportó, no aguantó y trajo todo el juicio y toda la justicia de Dios sobre Acab. Su final no va a ser bueno. El casamiento, vuelvo y repito, destinado con Jezabel, llevó a los otros tres males de Israel. Mientras la alianza con Fenicia produjo ventajas militares y comerciales, recuerden que Jezabel venía de los fenicios. Y aunque esta relación políticamente engendrada, o sea, fue una relación arreglada, trajo beneficios en lo comercial y en lo militar, también con Jezabel vino la demanda de ejercer su derecho a practicar su religión, así como había sucedido con las esposas de Salomón. Salomón, para tener contentas a sus esposas, le hizo un altar a cada uno de sus dioses. Pues eso mismo hizo acá, para tener contenta a Jezabel. Él permitió que polulara al interior de Israel el culto a Baal y a Asera. Entonces esto es impresionante. Por esa situación, mis hermanos, de pecado, de maldad, de malas decisiones del rey, del perverso comportamiento de su esposa, que era una bruja, viene una profecía de parte del Señor, donde el Señor declara un periodo de sequía que va a durar un poco más de 3 años. El profeta Elías profetizó sobre un periodo donde no llovería, ni sobrevendría en absoluto ese cuidado de parte de Dios desde el cielo para los cultivos. Debido a la apostasía del pueblo de Israel, la consecuencia directa de su idolatría y de la adoración a las imágenes fue esta sequía. Porque yo quiero que nos saquemos de la cabeza el hecho de que Acab era re malo, su esposa también era re mala, pero el pueblo era re bueno. No, el pueblo obviamente vendió sus principios, que empezó a adorar a Baal, empezó a adorar a Asera, empezó a tener otros dioses en su corazón. Y pues de ahí en adelante, obviamente, pues no se honraba nada que tenía que ver con Dios, un abandono completo del templo. De hecho, a los sacerdotes de Jehová, a los profetas de Jehová, se les perseguía y se les daba muerte. Eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, toda esta situación, toda esta pecaminosidad y maldad del pueblo, unida a la de los reyes, hizo que viniera un juicio de parte de Dios y fue esta sequía precisamente. El profeta Elías entra en la historia porque hasta este momento, cuando ustedes leen Primera de Reyes 14, 15, 16, 17, por ningún lado se habla de Elías. La primera vez que Elías aparece en el escenario es para lanzar esta profecía de que no va a llover.
Él entra en la historia presentándose ante el rey Acab con una profecía acerca de un periodo de sequía largo. Elías dijo que por años no habría rocío ni lluvia, sino por la palabra de Dios. Primera de Reyes 17, verso 1. Ahora, ¿por cuánto tiempo no llovió en los días de Elías? En la carta de Santiago y también en el libro de Lucas, leemos que el periodo de sequía fue de 3 años y 6 meses. Muy fuerte tiempo. Ahora, mientras esto sucede, mientras viene ese tiempo de juzgar el Señor el pecado de la nación, yo no veo, mis hermanos, que Elías sea arrebatado, que en medio de este gran juicio y de esta gran tribulación, podríamos decir en su momento, porque la gente no tenía que comer, no tenía que beber, fue difícil situación. Elías, antes que ser arrebatado, lo que hace es que es guardado providencialmente por el Señor, quien en principio le envía carne a través de los cuervos y él toma y bebe, se hidrata del arroyo de Querida. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que en ese arroyo él pudo tomar agua y ser alimentado providencialmente por Dios. Luego de que el arroyo se seca, él se va para Sarepta. Y en Sarepta es sostenido providencialmente, bueno, milagrosamente ya en este caso, porque no había aceite y el Señor multiplicó el aceite y multiplicó también la harina, nunca faltó. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que el Señor lo guarda en ese lugar y aún en ese lugar Elías resucita a este niño. Una cosa tremendamente impresionante. Mientras que esto está sucediendo, dice la palabra que Abdías, que es un siervo de Acab, reconoce a Elías cuando se encontraron fuera de Samaria. Y el profeta le pide a Abdías que le anuncie al rey Acab que él lo quiere ver, que Elías quiere ver al rey. Ahora, Abdías se llena de pánico, se llena de miedo, dice, si yo me voy a darle esa razón, usted va y se esconde y a mí me quitan la cabeza. Elías promete y dice, no, yo no me voy a mover de aquí, que el rey venga. Cuando viene el rey, el profeta le pidió que, bueno, le pida a Abdías que lo anuncie delante del rey. El rey viene ese mismo día y habla con Elías. Elías le va a decir a él algo, le va a decir, reúneme a todos los profetas de Baal. Tienen que suceder varias situaciones antes de que vuelva a llover. Y una de esas situaciones es la convocatoria del pueblo, de los profetas de Baal y de Acera, de Elías confrontando al rey y a su religión, podríamos decir, en esa época la religión que imperaba en ese momento. Dice la escritura en Primera de Reyes 18:19, envía pues ahora, esto se lo está diciendo Elías al rey, envíame pues ahora y júntame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel, es decir, 400 sacerdotes y profetas que servían a Acera. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que cuando el rey cumple y le trae a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, al pueblo en pleno y en general, Elías le dice a todo el pueblo, ¿hasta cuándo andarás ambivalente entre dos pensamientos? Dice la Reina Valera. Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal lo es, vayan en pos de él. Que el pueblo no respondió palabra. Entonces quiero que miremos que hay una confrontación fuertísima que le está haciendo Dios al rey por boca de Elías, porque acuérdense que Elías le declara a Acab antes de la sequía que no va a llover. Pero ahora el rey no solamente es el que se le llama la atención, sino ahora se le está llamando la atención al mismo pueblo. Le está diciendo ustedes, a veces dicen Jehová, a veces dicen Baal, decídanse de una vez, por favor. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que va a haber una confrontación tremenda, una confrontación conocida como Elías y los profetas de Baal en el monte Carmelo.
Y el desafío lo puso sobre la mesa el mismo Elías. Cada uno de nosotros, ustedes, todos ustedes los profetas de Baal y yo solo como profeta de Jehová, cada uno de estos dos grupos va a componer un altar. En ese altar va a preparar un cabrito, lo va a partir y lo van a dejar allí. Una ofrenda, un buey, una oveja. La van a dejar ahí en el altar. Pero no vamos a ponerle, vamos a poner la leña, vamos a poner todo. O sea, un altar con todos los fierros, la madera y vamos a poner sobre ese lugar la ofrenda. Pero no vamos a prender el fuego, sino que el Dios que sea verdadero responderá por fuego. Y dice la escritura acerca de los profetas de Baal, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Esto les tomó, mis hermanos, desde la mañana hasta el mediodía. La mañana se supone 6 de la mañana, hasta el mediodía. 6 horas ahí dando, gritando el nombre de Baal. Dice la Biblia que hasta se sajaban la piel, se cortaban. Por eso tan sanguinaria y violenta la fotografía que poníamos allí. Y nada sucedió. Por parte de Elías, Elías hizo un altar de 12 piedras, como proclamando que la voluntad de Dios no era que el reino estuviese separado, sino que los reinos estuvieran unidos como un solo pueblo, como una sola nación. Pero lamentablemente eso no se había podido por el pecado de los mismos reyes y de la misma nación. Dice la palabra que él puso la leña y sobre la leña puso el buey. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se llegó a él. Y él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Que él haga el altar de 12 piedras es muy significativo. Es lo que está buscando el Señor, que la nación, que sus hijos estén unidos. Ahora, lo tremendo del asunto es que, para ponerle un poco más de dificultad, él hizo un aradito alrededor del altar y empezó a echar platados de agua. Le dice al pueblo: echen platados de agua 7 veces, dejen empapado ese altar, cosa que sea difícil prender la leña, sea difícil la cuestión, que aún como él ha labrado alrededor del altar, quede agua posada ahí como un charquito de la cantidad de agua que le hemos vaciado hacia el altar. Y voy a orar al Señor para que él responda por fe. Si ustedes hacen la labor de leer la oración, leer los versículos en los cuales Elías ora y le pide al Señor que le responda por fuego, tú no te demoras más de 30 segundos citando esa oración. En contraste a los profetas de Baal, que duraron 6 horas, mediodía, clamando a un ídolo que no tiene vida, Elías, con una oración de 30 segundos, el Señor le responde. Y la cosa es impresionante porque desciende fuego del cielo. Y era un fuego tan caliente que no solo incineró, sino que desapareció al buey. El alta temperatura que llegó a soportar ese altar. Y esas altas temperaturas no solo hicieron eso, sino que secaron todo lo mojado. Aún la madera que estaba mojada ardió. Y todo fue reducido a cenizas. Es decir, el fuego del cielo fue tan tremendo, tan impetuoso, que quedó limpias las piedras. Desapareció todo lo que había sobre ese altar, demostrando que el Señor era Dios. Luego, Elías toma a los 450 profetas de Baal y sobre una misma peña los decapita a todos. También hace lo propio con los profetas de Acera. E inmediatamente que esto sucede, él le anuncia a Acab que lloverá, que vendrá finalmente la lluvia, que el Señor ha detenido su furor y su ira y que viene la lluvia, y precisamente llovió. Pero posterior a esa lluvia, y como el que estaba en el Carmelo era el rey Acab, no la reina Jezabel, que por ningún lado apareció,
el rey le lleva la noticia de que no solamente Elías hizo que descendiera fuego del cielo de parte de Jehová, sino que había acabado con todos sus sacerdotes y profetas. Jezabel no se aguantó y hace una declaración diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si Elías Tisbita no está mañana a esta hora como uno de mis profetas. Es decir, ella hizo un pacto de que iba a destruir a Elías fuera como fuera. Y el Elías que no se dejó sugestionar, que no se dejó intimidar por 450 profetas y 400 servidores de Acera, de Baal. Yo me imagino la apariencia de estas personas tan oscura. Eran unos brujos completos. Y no se dejó sugestionar, ni mucho menos intimidar de toda esta gente. Y sí se deja intimidar de una sola mujer que ha prometido que lo va a dañar. Entonces el profeta Elías fue perseguido y amenazado de muerte por Jezabel en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Pasó por un periodo de depresión espiritual y temió por su vida. Él estando allí, en esta cueva, él le dice al Señor: no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Y el Señor dice: no, largo camino te resta, yo no he terminado contigo. Entonces Dios envía a un ángel para que lo fortalezca y lo sustenta, proveyéndole pan. Entonces imagínense, el profeta fue cuidado por cuervos, por una mujer gentil y ahora por los mismos ángeles, una cosa impresionante. Luego de salido de allí, que es en esa cueva donde él no siente a Dios ni en el terremoto ni en el fuego, sino que él siente al Señor en el silbido apacible. Es luego de entender estas cosas que Elías escoge a Eliseo como su sustituto. Le pasa la capa por delante y le dice: reposa sobre ti una unción doble. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que las cosas no han terminado allí. Algo tenía que suceder antes. Y lo que sucede antes, mis hermanos, es que Acab se encuentra con Nabot. Nabot tiene una linda parcela, tiene una linda huerta, una linda viña, perdón, una linda viña, la viña de Nabot, algo que ha heredado de parte del Señor. Y mis hermanos, el trato con la tierra en aquella época era algo que se trataba con mucho celo. De hecho, la propuesta de Acab a Nabot de comprarle su viña y pagarla por precio y pagársela generosamente podía sonar muy tentadora para una persona que no temiera las escrituras, pero para nada a Nabot. Nabot era una persona que temía a Dios y él sabía que en las leyes mosaicas decía que si se vendía la tierra se tenía que vender la tierra a las personas de la misma tribu y familia. Ninguno de los dos requisitos lo llenaba Acab, ni era de la familia de Nabot, ni Nabot se la quería prestar, vender, y obviamente cambiaría de familia. Ahora, Acab le dice a Nabot: quiero que me la vendas para hacer una huerta allí. O sea, iba a cambiar completamente el propósito de ese lugar. Nabot se abstiene, él teme a Dios, él quiere guardar la palabra, él quiere actuar limpiamente, él sabe que esa tierra el Señor se la ha confiado. Y al escuchar el no por respuesta, Acab, como niño consentido, se va donde su mamá, perdón, donde su esposa, se va haciéndolo de manera intencional, porque parece un niño consentido, parece un hijo voluntarioso. Y también la forma en que lo atiende Jezabel parece que más que la esposa fuera la mamá. Sí, mijito, yo ya voy y le arreglo el asunto. ¿Qué hizo esta perversa mujer? Se consiguió testigos falsos que acusaran de blasfemia a Nabot y finalmente este fue apedreado. Y en el momento en que él es apedreado, el rey expropia de esa tierra a Nabot y la pasa a sus dominios, a su arca familiar. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que Elías no va a callar ante este acto de injusticia. Mis hermanos, yo quiero hacer aquí un alto en el camino. Al Señor no solamente lo llenaba de ira que el pueblo fuera idólatra, no solo lo sacaba o sea, le parece, la injusticia le fastidiaba porque
no solamente los reyes fueron idólatras, sino que también fueron inmorales. No, también hay otra cosa que llena de celo al Señor, le molesta al Señor y el Señor no va a permitir, porque es que tenemos que recordar, los reyes eran los que en lugar de Dios gobernaban sobre el pueblo. La gente estaba llevando una pésima idea de los reyes y con ello estaba llevando una pésima imagen de Dios. Entonces, Elías, viendo este acto de injusticia de Nabot, el Señor le habla y le dice, dile a Acab que yo, el Señor, le digo, Acab, mataste a Nabot y ahora tomas posesión de su tierra. Y dile que el Señor también dice esto, en el mismo lugar que los perros lamieron la sangre de Nabot, ahí mismo lamerán tu sangre. Una profecía fuertísima. Ustedes se van a dar cuenta que en varias oportunidades de la vida de Acab vinieron profetas y le profetizaron. Y veíamos a un Acab que se arrepentía, que se quebrantaba, que intentaba volverse a Dios, pero finalmente nunca lo hacía. En esta profecía, mis hermanos, es una profecía que ya es una profecía de finalizar la vida. O sea, le está diciendo, vas a morir por este acto de injusticia. Mis hermanos, si eso lo supieran los gobernantes, no solamente de Colombia, sino de cualquier latitud del mundo, que así de serio es. Sí, el Señor es el que quita y el que pone reyes, pero el Señor le va a pedir cuentas a esas personas que estuvieron en autoridad y les va a demandar si fueron personas que antes que acercar a Dios a la gente, los alejaron de Dios. Esto es lo interesante, mis hermanos. Elías le está diciendo cómo va a morir a Acab. Y lo que vemos más adelante, mis hermanos, es que un Acab, Primera de Reyes, capítulo 22, el rey quiere salir a una batalla. Y a esa batalla va a salir con otro rey, que es el rey de Judá en aquella época que se llama Josafat. Y lastimosamente a Josafat se le van las luces. Josafat empieza a apoyar a alguien tan impío como Acab, cuando Josafat se ha destacado por ser uno de esos 8 reyes que en el reino del sur temieron a Dios. No sé qué le pasó a Josafat en este pasaje, pero termina apoyando a Acab. Ahora, él escucha antes de salir a la batalla que muchos profetas le están profetizando al rey maravillas. Ve, pelea contra estos incircuncisos, el Señor te va a apoyar, el Señor te va a respaldar, ve con el favor de Dios. Pero se levanta un profeta, Micaías. Y este profeta le dice al rey, yo no te profetizo nada porque tú nunca me vas a poner cuidado. Y él dice, no, profetiza. Y cuando profetiza le dice eso precisamente. Le dice, vas a morir en esta batalla. Ha pasado tiempo, mis hermanos, desde que Elías le ha hablado a Acab y le ha dicho, donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí en ese lugar lamerán los perros tu sangre. Una justicia poética bien interesante allí. Pero esto que le estoy narrando ahora, ha pasado tiempo ya. Ha pasado tiempo ya. Ya ni siquiera Elías está por allí. Y es otro profeta el que viene declarando la voluntad de Dios. Y este profeta, Micaías, es el único que se atreve a decir la verdad, porque el resto de profetas que tenía acá, aunque decían ser profetas de Jehová, eran profetas vendidos al reino, que solamente decían lo que les convenía. Y le dijeron al rey, no vaya que el Señor va a entregar en su mano a sus enemigos. Y Micaías con más exigencia de voz decía, no, usted no le va a ir bien. Micaías no estaba impidiendo que el rey fuera a la batalla, no, para nada. Sencillamente le estaba advirtiendo, usted va a ir, ya se va a morir. Lo tremendo del asunto es que a Micaías lo golpean, lo maltratan, lo meten en la cárcel, porque él supuestamente está confabulado con los enemigos del rey, y por eso habla de esa manera, porque quiere que decaiga el ánimo del rey y de las tropas. No, no era así. Sencillamente el profeta estaba hablando de parte de Dios. Para terminar la historia, mis hermanos, dice la escritura lo siguiente, Primera de Reyes 22. Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentiras en boca de todos los profetas. Y él dijo,
le inducirás aún, prevalecerás, sal pues y hazlo así. Micaías, Dios le permite ver lo que está sucediendo en el mundo espiritual, y en el mundo espiritual, Dios en su soberanía ha permitido que se levanten todos estos profetas falsos y le profeticen falsedad a Acab para que Acab tenga una falsa confianza y vaya creyendo que el Señor lo va a respaldar en esa batalla. Lastimosamente no es así. Ahora, es tan perverso Acab que él ha invitado a Josafat, rey del reino del sur, y le ha dicho a Acab, Acab, póngase las vestiduras reales, yo no me las voy a poner. Acab sabía de la profecía que Micaías le había dado. Él dice, yo no, yo voy a evitar mis problemas. Entonces no me voy a vestir de rey, sino me voy a vestir de soldado. Y él tomó una armadura de soldado y se disfrazó como otro soldado más. Se quitó la corona. Nadie podría saber que era Saúl, que era Acab. Nadie sabría esto. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que dice la escritura que tan pronto están para salir a esa batalla, los profetas siguen insistiendo que a él le va a ir muy bien y que va a regresar sano y salvo de la guerra. Y uno de esos profetas se levanta y cachetea a Micaías, le dice, por decir mentiras, ¿a dónde se fue el Espíritu de Dios de mí para que te hable a ti y no me revele a mí las verdades? A mí Dios me ha dicho que va a respaldar al rey. Y golpeado lo mandan a la cárcel. Las últimas palabras de Micaías fueron, si Acab regresa con bien a su casa, Dios no habló por mí. Y pues lo que dice la historia es que lastimosamente para el rey tenía razón Micaías y hablaba de parte de Dios. Si llegares a volver en paz, el Señor no me ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Se va Acab con su compañero de batalla, Josafat sí vestido de rey, Acab disfrazado de soldado. Dice que están ya enfrentados ese pueblo contra el cual fueron a pelear y ellos. Dicen que no han dado orden para todavía ir a pelear ni lanzar flechas. Y hay un soldadito del otro bando contra el que fue a pelear acá y por accidente ese soldadito se le suelta una flecha, por accidente. Y esa flecha sale volando, 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 volando. Y cuando impacta en la vida de Acab, que está con una armadura de pies a cabeza y que es imposible que una flecha le penetre, dice la Biblia que esa flecha que salió por accidente se le mete en el coselete o la enjutura, como dicen también algunos, y es donde están pegadas las piezas de la armadura con hilo. Por esa ranurita, que yo les aseguro que si un hombre apunta a esa ranura, no le da. A este hombre se le zafó una flecha y de zafarse una flecha sale volando y se le mete por el costado entre la tercera y cuarta costilla al punto de que fue una herida de muerte. Y como la batalla arreciaba, no pudieron mover a Acab de la batalla, no pudieron sacarlo de la batalla y llevarlo al médico rápido. Y Acab murió desangrado en su carro. Ahora, lo tremendo del asunto es que Elías ha profetizado que donde lamieron los perros la sangre de Nabot cuando lo apedrean para arrebatarle la heredad, allí mismo los perros lamerán la sangre de Acab. Lo tremendo del asunto es que esta batalla es a kilómetros, a cientos de kilómetros de lejano de donde sucedieron los hechos y donde apedrearon a Nabot. Lo tremendo del asunto es que el rey muere en su carro y lo llevan hasta donde él vive en Israel, bajan el cuerpo y lo van a ir a enterrar y llevan el carro a lavarlo, y eso todo está sucediendo no porque la gente esté pendiente de hacerlo de manera intencional, no, todo eso está sucediendo, ya Dios lo ha hablado, pero los soldados ignorando estas profecías llevan este carro y lo lavan en el mismo lugar donde murió apedreado Nabot. Y mientras lavan el carro, sale la sangre y el agua del carro y llegaron los perros y empezaron a lamer la sangre de Acab.
Hermanos, yo les cuento esto a ustedes, es para que entendamos cómo Acab pretendió burlar a la voz de Dios, disfrazándose, haciéndose pasar por otro. De hecho, al rey Josafat lo rodea este pueblo, y al darse cuenta que no es Acab, lo dejan, no le hacen daño. ¿Dónde sucede eso? En una batalla. Entonces, mis hermanos, acá confluyen varias cosas en esta historia que les estoy contando el día de hoy. Dice la escritura: y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey al lado en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre. También las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. Ahora, la profecía también habla de la muerte de Jezabel. Y vamos a ver más adelante cómo Jezabel muere en manos de otro hombre llamado Jehú, que luego se convierte en rey de Israel. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que aquí vemos varias cosas. Dios había establecido el oficio de rey para que el rey cuidara a la nación. Por eso cuando hablamos del rey, del profeta y del sacerdote, cada uno tiene labores específicas. El rey proteger al pueblo, gobernar en lugar de Dios al pueblo con temor y temblor. El profeta hablar de parte de Dios al pueblo y el sacerdote mediar entre Dios y el pueblo. Cada vez que estos oficios fueron denigrados y que no fueron usados de manera correcta, el pueblo sufrió. Dios es un Dios celoso. Y si se dan cuenta, la gota que rebosó el vaso en esta oportunidad no fue ni la idolatría ni la inmoralidad, sino que la gota que rebosó el vaso en esta oportunidad fue la injusticia social. El hecho de que un rey se aprovechara de sus súbditos para quitarles su tierra y lo que el mismo Dios les había entregado, Dios no iba a permitir eso. Y por esa razón, mis hermanos, es que era tan importante hablar de Acab, de Jezabel y de Elías. Elías fue esa voz que no se cayó, que siempre habló todo el tiempo. Ahora, el mismo Elías en la cueva se queja y le dice al Señor, he quedado solo yo, y el Señor dice, no es así. Yo me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ni ante Acera ni ante Baal. Yo me he reservado gente que tema a Dios aún en los momentos más difíciles de la vida. Entonces, mis hermanos, hoy hemos visto como una facción, una parte más de todas estas historias de los libros de los reyes y de su relación con los profetas. Todo esto apuntando al Mesías. Y es interesante esto, mis hermanos, porque la Biblia, antes de que vengan los 400 años de silencio, es decir, durante 400 años no van a hablar los profetas. Lo último que habla uno de estos últimos profetas, que es Malaquías, es que en los tiempos posteriores vendrá uno con el poder, con la unción de Elías. Y esa persona que se levanta con el espíritu de Elías es precisamente Juan el Bautista, el que le prepara el camino al Señor. Elías, por donde lo queramos ver, es un personaje importantísimo. Y por eso Elías, por excelencia, representa a todos los profetas. No tenemos un escrito de Elías, pero Elías representa a todos los profetas. Cuando en el monte de la transfiguración se aparecen Moisés y Elías, Moisés representa la ley, mientras la ley son los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero Elías representa a los profetas, tanto mayores como menores. Y la voz del cielo dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oí. Como diciéndole a todas las escrituras, a la ley y a los profetas, la ley y los profetas hablaban de Cristo. Entonces, mis hermanos, es importante entender que en esta revelación progresiva, el Señor está dejando categóricamente claro que Él no se toma a la ligera los oficios que Él ha dado a su pueblo, que Él pedirá cuentas. Y también nos ha dejado claro que los profetas
más allá de ser simples adivinos, eran la voz de Dios. Ningún verdadero profeta, cuando profetizó, sus palabras cayeron en tierra. Nunca. Una señal fuerte que venía de parte de Dios. Elías dijo, va a llover, llovió. Elías dijo, dejará de llover, dejó de llover. Elías pidió fuego del cielo, descendió fuego del cielo. Entonces, mis hermanos, es importantísimo que nosotros meditemos en esto. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo productivo y lo de bendición que va a ser para ustedes más adelante cuando sigan leyendo la escritura, la claridad que les va a traer algunos conceptos y ustedes van a asumir también una lectura correcta, van a llegar a conclusiones correctas de lo que leen y lo que puedan verse más adelante por haber pasado por acá, por haber pasado por acá. Entonces, mis hermanos, damos por terminado el día de hoy de esta pequeña reflexión acerca de Elías y de su ministerio, que no la tuvo fácil, con personas tan perversas como Acab y como Jezabel. Vamos a orar y si hay preguntas, los escucho. Amado Señor, yo te doy muchas gracias por este tiempo, por tu bendita palabra y por permitirnos meditar en estas situaciones. Al día de hoy, mi Señor, ya no hay profetas que anden anunciando y revelando lo que tú hasta ese momento estabas revelando. Ahora los profetas sencillamente tenemos la labor, se le llama también profetas a los que anunciamos el evangelio y la bendita palabra. Al día de hoy no decimos tan solo así dice el Señor y hasta ese momento se revela lo que Dios decía, sino que al día de hoy decimos así dice el Señor y señalamos el capítulo y el versículo de lo que el Señor ya hace muchos años, desde los autores bíblicos, reveló. Nuestra labor como profetas al día de hoy no es revelar, sino al día de hoy nuestra labor como profetas es iluminar en las escrituras, conducir a las personas a las escrituras, motivar y animar a que las personas vivan conforme a la bendita palabra de Dios, fieles a las promesas del Señor y dependiendo completamente por la fe del Hijo de Dios. Te damos muchas gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén.